Bueno, este es el vídeo explicativo del trabajo para control inteligente en el cual se ha hecho un control de eh, un proceso no lineal. En este caso se ha decidido hacer el control del modelo Multilop Pi Control de un brazo robótico. Este modelo es un modelo que proporciona el propio MATLAB, en el cual se tiene el elemento que se puede ver en pantalla, que es un brazo robótico consta de 6 elementos, que son turntable, que es la base del robot que gira, bíceps, que es este, forearm, que es este, wrist, que sería la muñeca, y mano y gripper, que sería lo que viene finalizando el robot, siendo la pinza. Cada uno de los elementos de las juntas del robot está actuado con un motor de C, excepto bíceps, que está actuado por dos para una mayor fuerza. En este caso, lo que se tiene con este modelo, lo que se quiere hacer es realizar un control lo mejor posible. Eh, Inicialmente, MATLAB nos proporciona un modelo en el que se usan PIDs, en el cual se tiene un control aleatorio. Este control tiene como respuesta el vídeo que estamos viendo en pantalla, donde vemos que el brazo realiza movimientos muy alejados de lo que sería un control ajustado. Como podemos ver en las señales que nos muestran, vemos que estas están bastante por encima de la señal de referencia para cada uno de los elementos, y esto hace que se pueda estropear el brazo a largo plazo, ya que los servomotores no se adaptan bien a movimientos de este estilo. Por lo tanto, lo que vamos a aplicar va a ser un algoritmo, en este caso Differential Evolution, para calcular los valores de los PID para cada una de las juntas, cada una de las partes del brazo, y de esta manera poder generar un control más ajustado. Si vemos el algoritmo que se ha creado, vemos que este está formado por dos partes. Uno que es el que hemos denominado control barra baja pid, y otro que es cost. Control pid, digamos que es el programa principal. En este caso, nos va a permitir realizar y seleccionar todos los elementos para el differential evolution. En primer lugar, lo que se realiza es una inicialización de las variables del algoritmo. En Differential Evolution podemos manejar diferentes variables. Algunas de ellas son las iteraciones máximas, el número de población o las partículas que vamos a querer para cada una de las iteraciones, el valor máximo de las K, que esto sirve para inicializar los valores en la primera población, el factor de mutación, que va entre 0 y 2, y y la constante de crossover, que va entre 0 y 1. En función de cómo vayamos variando estas variables, lo que obtendremos serán unos tipos de entrenamiento u otros. Además de esto, como queremos controlar un PID, vamos a tener que seleccionar que estamos trabajando con 3 cromosomas, KP, KD y KI. Además de esto, se tienen otras variables de inicialización auxiliares, que son las que se pueden ver en pantalla. Una vez tenemos seleccionado todas las variables, lo que hacemos es generamos una población inicial. Para ello se ha creado una función que se llama inicio barra baja pop, que se encuentra al final del fichero, en el cual lo que hacemos es, en función del número de partículas, el número de cromosomas, 3 en este caso siempre, el valor máximo y el valor máximo de K, lo que vamos a generar son unas matrices que tengan el tamaño requerido. Inicialmente las ponemos a 0 y luego vamos seleccionando valores random que tengan como máximo valor el valor del máximo K seleccionado. Y una vez lo tengamos completo, se guardará en una variable que se llama pop, que es la población. De esta manera ya tenemos toda la población inicial, population, y vamos a comenzar con el algoritmo realmente. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es, para esta población inicial, realizar una evaluación de la función de coste, que explicaré más adelante. Una vez hemos hecho esta evaluación, lo que hacemos es comenzar con el Differential Evolution. Este algoritmo, en nuestro caso, se va a ejecutar mientras el contador de iteraciones sea menor al número de iteraciones máximos que hemos establecido, o mientras
y mientras el error sea mayor que el error que se ve en pantalla. Este error es un error seleccionado, ya que a partir de este número se considera que el error es tan pequeño que se puede estimar a cero. Eh, una vez hemos hecho esto, dentro de este bucle while lo que vamos a ejecutar es todo el algoritmo en sí. En primer lugar, lo que hacemos son las mutaciones y los cruces. Lo que tenemos en cuenta es en función de el valor que tengamos, realizaremos mutación o no, y igualaremos con el cruce. Si se hacen las mutaciones y los crossovers, lo que vamos a tener que hacer es multiplicar por el factor que sea en cada caso. Posteriormente a esto, lo que hacemos es evaluamos con la función de coste de nuevo, pero una vez hemos hecho todos los crossovers y todas las mutaciones pertinentes, que sean en ese caso. Tras esto, lo que hacemos es una selección. Elegiremos los mejores individuos para la siguiente generación. Tendremos en cuenta los candidatos y la población actual. En este caso, lo que tenemos, además, hemos añadido un thresholding band que nos va a permitir hacer frente a si hubiese algún tipo de medición muy ruidosa, poder filtrarla. Una vez hemos hecho la selección, guardamos la población en la población buena, digamos, y haremos el descarte. El descarte es un proceso en el que eliminaremos el 5% de los peores individuos para evitar que se tenga una gran cantidad de individuos malos y nos puede afectar posteriormente a mutaciones y crossovers. Finalmente, bueno, este proceso se repite de manera iterativa y finalmente cada 4 iteraciones hemos decidido que se vaya imprimiendo por pantalla el mejor valor, la iteración en la que estamos, el peor valor, el error global y los parámetros que dan la mejor respuesta hasta ese momento. Se decide hacer cada 4 para no saturar la pantalla. Bueno, este es el funcionamiento básico de control barra baja bit. Ahora lo que se va a explicar es el funcionamiento de la función de cost. En este caso, esta función de cost está en el cost.m y lo que vamos a hacer es estimar el valor o sea, comparar el valor de entrada y el valor que nosotros queremos y ver el error. En función de este error, veremos si es mejor o peor. En primer lugar, lo que hacemos es recibimos los parámetros que lo vamos a asignar como el primer parámetro KP, el segundo K y el tercero KD. Y estos valores los asignamos al workspace. Una vez hemos hecho esto, ya vamos al modelo simulado, que en este caso es CST barra baja robotar, en el cual en función de lo que esté en la parte del robot que estemos aprendiendo, tendrá dentro del PID los valores de KP, K y KD. Por lo tanto, los irá tomando el workspace para ir realizando las simulaciones. Tras esto lo que se hace es un if en el cual comprobamos si el valor de KP, K y KD no es menor que 0 y si no es mayor que 100. Esto se ha establecido ya que valores menores que 0 no pueden ser en un PID y valores de KP, K y KD mayores que 100 no son útiles en nuestro proceso, ya que hacen unos picos exageradamente grandes. Si esto ocurre, el error se marca como error un valor muy alto para dejar de tener en cuenta ese valor. En caso de que no estemos dentro de estas variables, dentro de este caso, comenzaremos a realizar lo que viene siendo el entrenamiento de cada una de las zonas. Para ello lo que se ha hecho, como se puede ver en pantalla, es dividir el algoritmo en diferentes partes, cada uno para las diferentes juntas, ya que se entrenan en ángulos diferentes y se toman los datos de tu workspace diferentes, de elementos to workspace diferentes. En este caso tenemos, por ejemplo, valores para turntable, que sería esta parte del algoritmo, valores para bicep, valores para forearm, valores para wrist, valores para hand y valores para gripper. Voy a comentar uno de ellos porque todos son iguales. Lo que hacemos es tomamos el tamaño de los datos para saber cuántos datos estamos trabajando y lo que hacemos es coger el ángulo de referencia y el ángulo de respuesta. Estos ángulos en ambos casos se toman del modelo del modelo Simulink. Lo que hacemos una vez hemos tomado los datos es comprobar que los picos son menos al 3%. Se ha establecido
que hay un error máximo de 0,03, que esto equivale aproximadamente a 2 grados, por lo tanto no se puede superar estas oscilaciones. Con esta función lo que hacemos es buscamos los picos, es decir, valores que cambian mucho el valor entre un valor medio, y lo que hacemos es, si este valor, la diferencia es mayor que 0,03, se tiene en cuenta como un error y por lo tanto no lo tendremos en cuenta para elementos futuros. Si no se cumple nada de esto, lo que vamos a hacer es calcular la diferencia entre las señales, es decir, el error en el régimen estacionario. Lo que nosotros queremos al tener un servomotor es que el régimen estacionario se mantenga la posición, ya que así evitamos que el servomotor pues vaya hacia arriba o hacia abajo. De esta manera lo que hacemos es calculamos el valor absoluto del ángulo de respuesta menos el valor de entrenamiento. Una vez que tenemos esto calculado, enviamos este error como el error bueno. Si hacemos echamos un pequeño vistazo al modelo que tenemos en Simulink, lo que se ha hecho es añadir unos bloques to workspace, uno para cada uno de los elementos que tienen el nombre al que corresponden, y de esta manera vemos que está conectado, por ejemplo, Tour Table está conectado a la referencia y al ángulo que es el que está dando el propio modelo. Este ángulo viene del Signal Conditioning, que lo que hace únicamente es transformar la señal a un valor que estemos trabajando, al valor que estemos trabajando nosotros, y este está conectado con la realimentación a la salida del brazo. Una vez hemos comentado cómo funciona, pues lo que se va a hacer es realizar una pequeña demo de cómo queda el sistema. En este caso, se han generado diferentes ángulos. Como se puede ver, pues tiene un valor inicial y un valor final. Y lo que se va a hacer es pues simular y ver el resultado. Así que vamos a simular. Vale, vemos que el modelo elimina totalmente o prácticamente todas las vibraciones. Vamos a ponerlo un poco más lento para que se pueda ver mejor. Vemos que comparado con el modelo que se tenía inicialmente, que tenía unos picos muy grandes sobre las valores de referencia, vemos que en este caso conseguimos eliminarlos prácticamente por completo. Si lo volvemos a ver, vemos que llega al ángulo deseado y se queda. En este caso, podemos realizar un visionado de todas las señales en conjunto. Donde podemos ver que prácticamente todas llegan a un régimen permanente prácticamente sin error. Es cierto que, como puede ocurrir con el bicep angle, hay unas pequeñas interferencias, pero se han comprobado que estas no afectan excesivamente a los temblores del brazo, ya que los valores máximos y mínimos que genera aquí son menores que los estimados. También vemos que, por ejemplo, hay elementos más rápidos como pueden ser hand y grip, y otros que son relativamente más lentos, como puede ser wrist, bueno, el ángulo de la muñeca, que también depende en función del ángulo que le estemos enviando. Estamos enviando diferentes ángulos cada uno para comprobar que funciona. Bueno, además de los ángulos de entrenamiento, que son con los que hemos realizado entrenamiento para cada uno de los elementos y el que se ha visto previamente, también hemos generado unos ángulos de test. Con este switch seleccionamos ángulos de test y si hacemos clic vemos que tenemos un generador de señales en el cual se han creado diferentes tipos de señales. Se puede ver, pues tenemos un primer test donde las señales pues son unas que se han creado de manera aleatoria. Segundo test,
que es igual. Estos dos primeros son para todo el brazo y el tercer 3 que es solo para la mano, donde los tres elementos iniciales no tienen valores y los tres elementos finales del efector sí que tienen valores. Pues, por ejemplo, seleccionamos, vamos a trabajar con el segundo test eh, y lo que hacemos es darle al play y ver el resultado. Va. Vemos que ha realizado correctamente todos los movimientos que se le han asignado y que visualmente no se ha visto ningún tipo de oscilaciones. Por lo tanto, podemos considerar que el control ha sido bastante acertado. Si hacemos una comparación entre la señal que estábamos generando y el resultado, lo podemos ver en el viewer de señales, donde vemos que, por ejemplo, para Turntable se ajusta perfectamente, aunque es cierto que tiene un pequeño desfase de la señal, pero que no afecta en gran medida a los giros, ya que tampoco necesitamos tener una velocidad excesivamente alta en la mesa y sí que vemos que se conecta correctamente, o sea, hay una relación prácticamente igual, sin error, entre el valor de referencia y el valor que nosotros tenemos en el régimen permanente. En cuanto a Bicep Angle, lo que se ha decidido es comenzar directamente con un pulso para que ver la rapidez del modelo al subir. Vemos que en este caso sí que tenemos un pequeño error, pero este error es debido al modelo, ya que el bíceps está sujetando todo el peso del brazo prácticamente. Entonces, en movimientos donde se inclina hacia adelante o hacia atrás, la inercia del sistema hace que tienda a pasarse del punto. Por lo tanto, el sistema se intenta amoldar lo máximo posible. Vemos que cuando llega a un punto donde no tiene tanta influencia el peso, vemos que se ajusta mucho mejor. El Forward Angle vemos que se ajusta bastante bien al sistema. El Breeze Angle lo mismo, se ajusta bastante bien, teniendo prácticamente nada de error en régimen permanente y habiendo un pequeño desfase entre la señal, pero este es mínimo, por lo tanto no hay problema. Igual ocurre con la hand y con el grip, donde vemos que se amoldan perfectamente. Por lo tanto, comprobando estos elementos, podemos asignar y podemos pensar que el sistema está bastante bien controlado. Por lo tanto, podemos afirmar que a través de Differential Evolution, que es el algoritmo que se ha usado, podemos realizar un control de un sistema bastante complejo en el cual se tienen elementos que son controlados en este caso por un PID. Para finalizar, se ha visto que aquellos elementos en los que la inercia no tiene una gran influencia, como son turntable, grip y hand, estos tres elementos prácticamente no se ven afectados por el movimiento del resto del brazo. Por lo tanto, con un controlador P es suficiente, ya que llegamos y se ajusta correctamente a la señal de referencia. En el caso de bíceps, forearm y bridge, sobre todo en bíceps y en forearm, sí que vemos que con un controlador P únicamente, debido a la inercia, pues se pasaba y había sobreoscilaciones. Por lo tanto, el algoritmo ha determinado que con un PD para cada uno de los motores se consiguen unos resultados mayores. Siendo en el caso de Brist, como la longitud entre el punto final y el grass, o sea, y el gripper, perdón, es muy pequeña, podemos asignar un PD donde la P tiene un valor mucho más grande que la D. En estos casos, la relación es ligeramente inferior. Los resultados de los PDs creados están en cada uno de los PIDs pertinentes. Por ejemplo, si comprobamos Forar, vemos que tiene un P de 26.1168 y un D de 2.93, que aún así la relación PD es mucho mayor, que es algo lógico en este caso. Si comprobamos en Breeze, podemos ver que la relación del P es bastante más grande con el derivativo, con el valor derivativo. Y bueno, esta es la explicación del funcionamiento del proceso.
Espero que haya quedado todo claro y bien explicado.